Bueno, tomamos asiento rápidamente. Los que están de espaldas, por favor. Bueno, como ustedes saben, la sección que corresponde a la clase de hoy, a la visión general de las etapas de la gestación, silencio, señorita, te sientas. Es una sesión conjunta para los dos grupos. ¿Con qué objetivo lo hicimos así? Con el objetivo de que por la tarde podamos también tener una sesión conjunta, pero esa va a ser para resolución de dudas. ¿Sí? Como ustedes ya saben, el examen final, que es el jueves, va a tratar solamente sobre las 3 últimas clases. O sea que, bueno, yo con el murmullo no puedo. O sea que tienen que dejar de hablar y mostrar una mínima educación al hacer silencio y escuchar a su profesora. De tal manera que ustedes, si han prestado atención a las clases y prestan atención a la clase de hoy, con solamente eso tienen ya gran parte del terreno de estudio ganado. Porque si ustedes comprenden, porque han prestado suficiente atención hoy sin distraerse, sin hacer cara de ciertas personas, no digo que todas, cara de alelados, ¿sí? Estoy segura que les va a ir bien en el examen. Bien, la clase de hoy es muy bonita porque les permite a ustedes integrar muchas cosas. Los conocimientos que vieron durante la primera parte de la gestación, o sea, todo lo que ocurre durante la etapa preembrionaria y la etapa embrionaria. Hoy vamos a tomar esas dos etapas en conjunto con la etapa del desarrollo fetal, con la finalidad de que podamos pues tener una visión global, una visión integrada y adicionalmente pues incluir detalles que son importantes en el desarrollo. Bueno, cuando nosotros vamos a clasificar las etapas de la vida prenatal, lo podemos hacer de acuerdo con dos criterios diferentes. Un primer criterio ustedes ya lo conocen, y es aquel que clasifica la vida prenatal o la gestación en 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? La etapa preembrionaria, la etapa embrionaria y la etapa fetal. ¿Cuáles son los periodos a lo largo de los cuales se extiende cada una de estas etapas? La etapa preembrionaria, ¿entre qué momento y qué momento del desarrollo ocurre? Desde la fecundación, muy bien, hasta la 3ª semana de desarrollo. O sea, ustedes se acuerdan bien cuando nosotros teníamos la formación del cigoto, a partir de ese cigoto se formaba una mórula y posteriormente se formaba un blastocisto. Y dentro de ese blastocisto, primero teníamos un disco germinativo bilaminar y después un disco germinativo trilaminar. O sea, la etapa embrionaria se extiende desde el mismo momento de la fecundación hasta la formación del disco germinativo trilaminar. La etapa embrionaria es la que le sigue, es decir, esa se inicia. Me hacen el favor de hacer silencio porque así no puedo. Los que llegan tarde, por favor, acomódense sin molestar. La etapa embrionaria se extiende desde la 4ª semana de desarrollo hasta la 8ª semana. Solamente, ¿sí? Esta etapa embrionaria se caracteriza por algo que ustedes ya saben, que consiste en que durante esta etapa comienzan a aparecer los esbozos, es decir, los primordios de los diferentes órganos y sistemas corporales. Entonces es así como comienza a aparecer, por ejemplo, si vamos a hablar del sistema nervioso, comienza a aparecer el tubo neural, ¿verdad?
Y si vamos a hablar del sistema cardiovascular, ¿qué órgano comienza a aparecer? Ahí en la región cefálica, del mesodermo, en la hoja esplásmica. El corazón, ¿cierto? Comienzan a esbozarse esos primeros órganos, esas primeras estructuras, esos primeros sistemas, de tal manera que en esa etapa del desarrollo hay una altísima vulnerabilidad, o sea, una susceptibilidad muy alta a que esos órganos en desarrollo puedan sufrir daño en caso de que la madre consuma o sea afectada involuntariamente por agentes nocivos para el desarrollo del embrión. No es lo mismo que la madre, por ejemplo, consuma alcohol o fume, por decirlo más sencillo y lo más socialmente aceptado, durante esta etapa del desarrollo de su embrión, a que lo haga durante la siguiente etapa, es decir, durante la etapa fetal. Lo cual no significa que durante la etapa fetal no vaya a haber daño, sí lo va a haber, pero definitivamente en la etapa en que mayor daño se produce es la etapa que corresponde a la 4ª hasta la 8ª semana de desarrollo, es decir, a la etapa embrionaria. ¿Por qué motivo? Ya lo dijimos, se están formando los primordios, ¿sí? Son las células madre comprometidas para desarrollar un determinado órgano y un determinado sistema. Por lo tanto, son células que todavía tienen un alto grado de potencialidad para diferenciarse en uno y en otro sentido. Lo cual significa que si llega un agente teratógeno, porque así se denominan los agentes que causan daño durante la vida fetal y embrionaria son los agentes teratógenos, ese agente teratógeno va a encontrar el terreno perfecto, abonado, para que esa célula que debía diferenciarse en una determinada dirección no siga esa dirección correcta, sino que se diferencie en otro sentido. De tal manera que la génesis de las anomalías congénitas del desarrollo que se derivan de la acción de agentes teratógenos ocurre durante este periodo embrionario, de la 4ª a la 8ª semana de desarrollo. Evidentemente, en la medida en que se comienzan a formar esos esbozos o primordios de los órganos, también comienzan a desarrollarse los tejidos asociados. Por ejemplo, si se está formando el esbozo del corazón, es comprensible que nosotros digamos que también va a comenzar a formarse el músculo cardíaco, por ejemplo. Es decir, va a ocurrir la histogénesis característica de cada uno de esos tejidos. Y adicionalmente, durante esta etapa fetal, también el embrión va a adquirir la estructura corporal, la forma corporal que es característica de la especie humana. Acuérdense que hasta la 3ª semana de desarrollo teníamos solamente un disco plano, ¿sí? Pero durante la 4ª semana ocurren los plegamientos, de tal manera que lo que vamos a tener es un embrión de forma tubular que en la medida en que se va desarrollando va a adquirir más una apariencia humana. Bien, a partir de la 9ª semana, ¿qué etapa del desarrollo prenatal iniciamos? La etapa fetal. Entonces ya durante esa etapa fetal lo que vamos a tener ya es la consolidación completa de la formación de todos los órganos y de todos los sistemas. Si durante la etapa embrionaria aparecieron solamente los esbozos, ahora durante la etapa fetal vamos a tener la total formación de todos los órganos y sistemas, de tal manera que en el momento del nacimiento, cuando ya se ha cumplido esta etapa fetal, este feto sea capaz de vivir independientemente de su madre a partir del momento del nacimiento. Claro que eso de vivir independiente de la madre es un decir, ¿no? Es un decir, porque ustedes estoy seguro que todavía son dependientes totalmente de sus padres. La única independencia es la de salir solos a estudiar entre semana y los fines de semana, sí, a hacer su vida
social, pero de resto ustedes todavía son muy dependientes. Definitivamente el ser humano es el que tiene el periodo más largo de dependencia de su madre. Y cada día se alarga más, ¿no? Entonces, con el objetivo de ahorrar costos, entonces los hijos se quedan hasta los 40 años viviendo en casa de sus padres. Bueno, durante esta etapa fetal, entonces no solamente tenemos ya la diferenciación total de los órganos, sino que vamos a tener también que esos órganos van a adquirir su total funcionalidad. O sea, se van a volver perfectamente funcionales con la finalidad de que este ser humano pueda vivir independientemente de su madre. Siguiente, por favor. Entonces tenemos, este es el primer criterio para clasificar en términos de tiempo la vida prenatal, etapa preembrionaria, embrionaria y fetal. Hay un segundo criterio, que es el que más utilizan los ginecobstetras, y este criterio toma en cuenta los 3 trimestres de duración de la gestación, de tal manera que vamos a tener un primer trimestre hasta la semana 12, un segundo trimestre desde la semana 12 hasta la 24 y un tercer trimestre desde la semana 25 a 38. Miren ustedes que estas semanas, estos términos de semanas que yo estoy utilizando, contemplan que la gestación dura exactamente 38 semanas. Desde el momento de la fecundación hasta el momento del parto. Sin embargo, como la mujer nunca sabe exactamente en qué momento fue fecundada, ¿sí? Eso es muy difícil, a menos que sea una pareja que solamente tiene relaciones una vez al año, pues ella muy seguramente sí va a saber en qué día quedó fecundada, ¿cierto? Pero resulta que a una mujer que tenga relaciones sexuales frecuentemente le queda muy difícil. Además, se necesitaría, para que supiera exactamente en qué momento fue fecundada, que tuviera una regularidad perfecta en sus ciclos menstruales, que supiera cuándo está ovulando y todo eso. Entonces, ¿qué hace el ginecólogo cuando llega la mujer allá a su consulta diciéndole que se acaba de hacer la prueba de embarazo y que además tiene un atraso? El médico no le va a preguntar, ¿usted cuándo ovuló? No. El médico le va a preguntar, ¿cuál fue el primer día de su última menstruación? Y entonces ella le va a decir, fue el 1 de junio. ¿Qué tiene? ¿Cuántas semanas tendrá que contar? ¿Cuántas semanas tendrá que contar el médico a partir del 1 de junio para calcular la fecha estimada del parto? ¿Cuántas semanas? 40, porque le tiene que sumar las 2 semanas que dura la fase folicular del ciclo ovárico, es decir, la fase que se extiende desde el primer día de la menstruación hasta el día de la ovulación. Con eso el médico se está cubriendo, está dando un margen seguro, independientemente del día en que haya ocurrido la ovulación, porque ni él lo va a saber, ni la madre lo va a saber. Entonces, por ese motivo, a las 38 semanas, que es lo real que dura la gestación, hay que sumarle 2 semanas más. Los 15 días que dura la fase folicular, o sea, los 15 días previos a la ovulación. Porque el primer día de la última menstruación, sí, a menos que esa señora esté desvirolada, imposible pues que no se vaya a acordar cuándo fue su última menstruación. Bueno, entonces ahora yo les voy a mostrar una tablita para que ustedes aprendan a calcular la fecha estimada del parto. De acuerdo entonces con este sistema de clasificar la vida prenatal en trimestres, tenemos un primer trimestre hasta la semana 12, donde se van a desarrollar los sistemas mayores, por ejemplo, el sistema cardiovascular, que es el primero en alcanzar funcionalidad, el sistema nervioso, el aparato urinario, ¿sí? El aparato reproductor, por ejemplo, ustedes saben que no va a alcanzar su total funcionalidad, sino en qué momento. En la pubertad, antes no, gracias a Dios. Bueno, el segundo trimestre, desde la semana 13 hasta la 24, semana 13 a 24.
Aquí lo más llamativo del crecimiento del feto va a ser el crecimiento longitudinal. Ese crecimiento longitudinal va a ser, digamos, lo más prominente, lo más notorio. Eso no quiere decir que ese feto no vaya a aumentar de peso durante este periodo. Sí lo hace. Lo que pasa es que el crecimiento longitudinal es lo más, digamos, lo que toma la delantera. En este momento, durante este segundo trimestre, es cuando el médico ginecobstetra le dice a la madre que tiene que ir a tomarse unas ultrasonografías para mirar cómo está el desarrollo de su bebé. Si hay alguna anormalidad congénita del desarrollo en él, o sea, en el feto, o si por el contrario la madre es la que tiene una anormalidad que pueda poner en peligro esa gestación. Ahora también vamos a ver cuáles son las indicaciones para la ultrasonografía. En esta ultrasonografía, pues todos ustedes saben que los detalles anatómicos son perfectamente observables, y más ahora que hay la ultrasonografía en 3D, pero pues eso es una curiosidad, eso no está cubierto por el POS, y eso es pues porque el padre orgulloso quiere saber si ya su hijo se parece a él. Bueno, durante este periodo el bebé, si llegara a nacer prematuramente, tiene posibilidades de supervivencia, pero solamente a partir de cierto momento que también vamos a mirar. Bueno, y el tercer trimestre es el último, el que se extiende desde la semana 25 hasta la 38. Entonces acuérdense que de aquí en adelante, cuando hablemos del desarrollo en semanas, vamos a hablar del desarrollo exacto, o sea, en términos de 38 semanas. O sea que si yo digo semana 2, no va a ser semana 4, ¿cierto? Como sería semana 4 si yo hablara en términos de 40 semanas, pero me voy a referir a todo el desarrollo embrionario y fetal en términos de 38 semanas. En este tercer trimestre, grábense esto por favor, la característica morfológica, anatómica más llamativa, más significativa del feto es el aumento de peso. Eso no quiere decir que no vaya a aumentar en longitud, sí aumenta en longitud, pero más notorio es el aumento de peso. Y efectivamente es cuando la madre pues se pone más voluminosa, que ya no puede caminar, ¿sí? Bueno, que a uno le da Famber, ya, bueno, yo me acuerdo también como me pasó a mí, es decir, es algo impresionante. Bueno. Uno, pues mi experiencia personal es que uno se siente como una ballena. Bueno. En este periodo, si el bebé llegara a nacer prematuramente, de lógica que las posibilidades de supervivencia van a ser mayores, porque va a tener más formados sus diferentes órganos y sistemas, van a tener una mayor funcionalidad, lo cual va a hacer que la probabilidad de supervivencia sea mayor. Siguiente, por favor. Bueno, para estimar la edad embrionaria o la edad fetal, el médico tratante puede utilizar distintos criterios, dependiendo de la etapa de la gestación en la cual se encuentre ese nuevo ser. De tal manera que durante el primer trimestre pueden apreciar ustedes que hay dos criterios diferentes. Uno es utilizar el número de somitas como un referente para determinar en qué día del desarrollo se encuentra el embrión. Recuerden que el periodo somítico se extiende entre los días 20 y 30. ¿Qué significa esto de periodo somítico? Sencillamente es el periodo en el cual están apareciendo nuevos somitas. Ojo, esto no quiere decir que después de cuando se cumplió el día 30, en el día 31 ya desaparecieron todos los somitas. No, ustedes los pueden seguir visualizando, ¿sí? Pero lo que pasa es que ya no están apareciendo somitas nuevos. Entonces existen tablas que correlacionan la edad en días con el número de somitas. Sin embargo, hacia el final de ese primer trimestre,
el parámetro o el criterio que más se utiliza es la determinación de la longitud coronilla-rabadilla. ¿Qué significan estos dos términos? La coronilla sería el punto más alto de la bóveda craneal, ¿cierto? Mientras que la rabadilla sería el punto intermedio entre una línea que conecte entre sí las dos prominencias glúteas, o sea, eso estaría aproximadamente a nivel de la unión sacro-coxilla, ¿sí? Esto se puede determinar por ultrasonografía. De hecho, para calcular la edad fetal se utiliza la ultrasonografía, no hay otra manera de calcular la edad fetal, solamente con base en la información que suministre la madre no se puede calcular. Además, a veces las maternas dicen unas cosas locas, erróneas, y entonces el médico le toca irse a lo certero, a lo cierto, a lo seguro. Bueno, entonces acuérdense de esto. El número de somitas es una medida que casi no se utiliza. Es decir, ustedes nunca van a escuchar que un ginecobstetra dice, ay, con base en el número de somitas, su embrión tiene... No, es muy difícil, porque además estamos en el periodo embrionario, cuando el tamaño de ese embrión es algo mínimo, ¿sí? 5 milímetros y mucho, 3 a 5 milímetros y mucho, o sea, es bastante difícil. Eso el número de los somitas se utiliza más que todo cuando en caso de aborto, ¿sí? Bueno, en los trimestres segundo y tercero ustedes tienen ahí otro listado de medidas que también se utilizan. Entonces tienen, por ejemplo, el diámetro biparietal, o sea, la distancia entre los dos huesos parietales de la bóveda craneal. Tiene también la circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal. Miren ustedes que a lo largo de la vida prenatal, la nota característica consiste en que la circunferencia cefálica siempre va a ser mayor que la circunferencia abdominal. Sin embargo, a medida que el feto se va acercando al momento del nacimiento, esa circunferencia cefálica comienza a hacerse menor que la circunferencia abdominal. En el momento del nacimiento ya es menor esa circunferencia cefálica que la circunferencia abdominal. Y otras medidas también que se utilizan son la longitud del fémur y la longitud del pie. Bien, sigamos, por favor. ¿Para qué sirve la ultrasonografía? Entonces ustedes tienen ahí un listado de utilidades que les permiten darse cuenta por qué es tan necesario evaluar el desarrollo fetal mediante esta herramienta. Lo primero es que obviamente el médico va a estimar la edad gestacional y la fecha posible del parto con base en el crecimiento que él aprecie en el feto mediante este examen. No se va a guiar solamente por la fecha referida por la madre del primer día de su última menstruación. Él va a estimar esa edad gestacional con base en lo que él esté apreciando. Va también a permitirle al médico si ese embrión o ese feto, dependiendo del momento en el cual se haga esta ultrasonografía, está creciendo en la forma correcta, o si por el contrario este feto está experimentando restricción en su crecimiento. Y al final de la clase vamos a ver en qué consiste la restricción del crecimiento intrauterino. También es útil este examen por ultrasonido para muestrear las vellosidades coriónicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tomar una muestra de células de las vellosidades coriónicas? A ver quién me dice. Cuando se sospecha que hay anormalidades cromosómicas, ¿cierto? Anormalidades cromosómicas. ¿Por qué motivo entonces se toma una muestra de vellosidad coriónica y no, por ejemplo, se pincha al bebé? ¿Cuál es el principio que subyace a esta determinación, a esta decisión? ¿Cómo, perdón?
A ver, la mayoría de las anormalidades cromosómicas, ¿en qué momento se originan? En la meiosis, ¿cierto? Pues son defectos debidos a no disyunción durante la primera meiosis o durante la segunda meiosis. Pero, obviamente, esas enfermedades se van a visualizar porque el feto va a tener o trisomías, ¿sí?, que ustedes ya saben cuáles son las únicas viables, o va a tener una monosomía, solamente hay una viable, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿por qué se muestrea la vellosidad coriónica y no se muestrea al bebé? No, señor. ¿De dónde sale el corión? A ver. Ay, ¿a ustedes no les parece como muy agresivo tomarle una muestra al bebé? Demasiado, claro, eso no se debe hacer. ¿No? Eso no sería ético en ese momento. Si se puede hacer de otra manera que no sea tan agresiva, tan invasiva. Bueno, invasiva sí va a ser de todas maneras. Muy sencillo. ¿Cuál es el origen embrionario de las vellosidades coriónicas? El cito y el sincitio trofoblasto, o sea, el trofoblasto y el mesodermo extraembrionario, lo que ustedes quieran. O sea, esos tejidos, ¿de quién son? ¿Del feto o de la madre? ¡Del feto! Entonces, con eso nos ahorramos tener que tomarle una muestra al bebé, ¿cierto? Este muestreo de vellosidad coriónica, la indicación es hacerlo, creo que alrededor de la semana 7, si no estoy mal, semana 7, y siempre hay que utilizar la ultrasonografía, porque como hay que utilizar una aguja tan larga, imagínense que el médico se llegue a equivocar. De todas maneras existe un riesgo de tocar al bebé, ese riesgo siempre va a existir. Y también se puede tomar una muestra del líquido amniótico. Lo que pasa es que la muestra del líquido amniótico, para tomar células del amnios y mirar cómo es el cariotipo en estas células, solamente se puede tomar después de la semana 14, ¿sí? El muestreo de vellosidad coriónica creo que es alrededor de la semana 7 y el muestreo de líquido amniótico después de la semana 14. Pero siempre hay que utilizar ultrasonografía con la finalidad de evitar accidentes indeseables. Esta ultrasonografía también nos sirve para mirar si de pronto la madre tiene alguna anomalía en su aparato reproductor, si tiene alguna masa tumoral o si tiene ella misma alguna anomalía congénita en su útero, por ejemplo, que no sea un útero como la imagen clásica que nosotros conocemos, sino que tenga un útero bicorne, o sea, formado como por dos úteros unidos a la altura del cérvix, o que tenga un útero didelfo, por ejemplo, que son anormalidades uterinas que la madre, pues si no se ha hecho digamos ¿cómo se llama ahora? Un cuidado preconcepcional, nunca va a saber que tiene esta clase de anomalías, ¿sí? También se utiliza cuando hay sospecha de embarazo ectópico y se utiliza evidentemente para identificar si el feto tiene anormalidades él mismo. Entonces ya tiene múltiples utilidades este examen. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes las unidades de tiempo de gestación que son utilizadas para calcular la fecha probable del parto. Entonces, existen dos puntos de referencia para calcular la fecha del parto. El primer punto de referencia es el momento de la fecundación, pero este momento pues ustedes ya saben que es bien difícil de calcular. Por lo tanto, el parámetro o el criterio que se utiliza o el referente que se utiliza es la fecha que corresponde al primer día de la última regla o menstruación. Entonces miren qué pasa si utilizamos los dos criterios. Si utilizamos el criterio de calcular con base en la fecha de la fecundación,
la duración en semanas total va a ser de 38, ¿cierto? Lo cual corresponde a 266 días exactamente. Pero si ustedes lo transforman en meses calendario de 30 días va a ser aproximadamente 8.8 y en meses lunares de 28 días va a ser aproximadamente 9.5. Pero como ya sabemos que de esa manera no se calcula la fecha estimada del parto, sino de acuerdo al primer día de la última menstruación. A ver, pues, me dejan la risita ustedes allá. A ver, señora, acomódese bien. De acuerdo con el primer día de la última menstruación, no le vamos a sumar 266 días, sino que le vamos a sumar, ¿cuántos? 280, o sea, ¿cuántos días hay de 266 a 280? 14, son los 14 días que en teoría dura la fase folicular de un ciclo ovárico promedio de 28 días de duración, ¿sí? Esto transformado en semanas va a ser 40, en meses de 30 días 9.3 y en meses de 28 días va a ser 10, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí tienen ustedes una imagen de ultrasonido de un feto de 9 semanas, donde pueden identificar varias estructuras. Por ejemplo, con el número 1, ¿qué región vamos a tener representada? La cabeza. Todo este es el contorno fetal, miren. Todo este es el contorno fetal, ¿sí? Entonces, sí, muy bien, bueno, este es el feto. He debido comenzar por ahí. Entonces, ustedes saben que el feto está dentro de la cavidad amniótica, ¿sí? Y saben que esa cavidad amniótica está dentro de la cavidad coriónica, que en este momento del desarrollo todavía no ha desaparecido. Por lo tanto, si ustedes miran con atención, se van a dar cuenta que aquí hay una telita bien delgadita que estoy señalando en este momento, aquí y acá también. Esta telita bien delgadita corresponde al amnios, o sea, al recubrimiento de la cavidad amniótica. Entonces, con el número 2 tenemos la cavidad amniótica, ¿cierto? Entonces, miren ustedes aquí, número 2, cavidad amniótica, y aquí tenemos el recubrimiento del amnios, ¿sí? Y con el número 3 vamos a tener la cavidad coriónica, ¿sí? La cual se va a encontrar por fuera de la cavidad amniótica. Entonces, mira, la cavidad amniótica revestida por el amnios, ¿sí? Y por fuera tenemos la cavidad coriónica. Bueno, igual ahí pueden apreciar ustedes, esta sería la región del cordón umbilical, esta sería la región de la cola. Bueno, va a haber más o menos detalles observables, pero en este momento, en todo caso, no se puede determinar cuál es el sexo del embrión, a menos que se haga un análisis citogenético de vellosidad coriónica para saber cuál es el sexo cromosómico. Y no se puede determinar en este momento el sexo simplemente por imagenología. ¿Por qué motivo? Porque en este momento los genitales externos son exactamente iguales en los fetos masculinos y en los fetos femeninos. Solamente a partir de la semana 12 ya puede haber un grado de diferenciación que permita identificar cuál es el sexo del feto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, clasificando la vida gestacional o la vida prenatal por trimestres, ahí encontramos un breve repaso de lo que es la etapa preembrionaria, ¿sí? Dentro del primer trimestre. Entonces se encuentran que en esa etapa preembrionaria tenemos 3 semanas de desarrollo. En la primera semana de desarrollo pueden ustedes visualizar la formación del concepto o cigoto, ¿sí? Pueden identificar la formación de la mórula y la formación del blastocisto. Estos son los eventos que ocurren durante la primera semana: concepto, cigoto, mórula y blastocisto. Posteriormente, en la segunda semana,
tenemos la formación del disco germinativo bilaminar, aquí se puede apreciar muy bien el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? Epiblasto e hipoblasto. Y en la tercera semana ya no tenemos un disco germinativo de 2 láminas, sino un disco germinativo trilaminar con las 3 capas germinativas que ustedes conocen muy bien: ectodermo, mesodermo y endodermo. Siguiente, por favor. Dentro de ese mismo primer trimestre, entonces, encontramos la etapa embrionaria, desde la 4ª hasta la 8ª semana de desarrollo, de la cual nosotros ya sabemos que están apareciendo los primordios de los diferentes órganos que van a formar a su vez los sistemas. Estos órganos cada vez se van volviendo más complejos. En general, la estructura general del embrión se va volviendo cada vez más compleja, ¿sí? Y aquí, en esta etapa embrionaria, es cuando ocurren todos esos fenómenos de inducción molecular que vimos durante la primera clase de desarrollo. A ver, no es que no ocurran en las etapas previas, sí ocurren, obviamente, y ustedes tienen ejemplos claros de eso, pero aquí es donde va a ser más visible, va a ser más evidente esos fenómenos de inducción molecular que van a determinar la aparición y la diferenciación de los diferentes tejidos y órganos. Y también ya sabemos en consecuencia que por ese mismo motivo es que el embrión va a ser más vulnerable y va a ser más susceptible en caso de que sea expuesto en forma voluntaria o involuntaria por su madre a agentes teratógenos. Aquí pueden visualizar ustedes un embrión. Este embrión está recién formado, o sea, el embrión tubular está recién formado en la 4ª semana. Aquí lo tenemos en 6ª semana, 4ª semana, 6ª semana. ¿Qué detalles anatómicos reconocemos aquí? Pues la región de la cabeza, obviamente, ¿sí? Región de la cabeza. Y aquí en esta región de la cabeza ustedes pueden visualizar la placoda óptica. Hacia la parte posterior va a aparecer la placoda auditiva, donde aparece el meato acústico externo. En la región del cuello, ¿qué estructuras pueden ustedes visualizar? Los arcos branquiales. No diga braquiales, porque braquial significa brazo. Branquiales, como las branquias de los peces. O faríngeos, muy bien. ¿Cómo están constituidos esos arcos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué capas germinativas toman parte en la formación de los arcos branquiales o faríngeos? Ectodermo, mesodermo y endodermo, muy bien. El ectodermo es el que forma el recubrimiento epidérmico, o sea, de la parte más externa de la piel que va a recubrir los arcos. El tejido de relleno que hay por dentro, o sea, conectivo o músculo o cartílago o hueso, ¿de qué capa germinativa proviene? Del mesodermo. Y el endodermo, ¿cómo está representado allí dentro de esos arcos branquiales o faríngeos? Por las bolsas faríngeas que forman parte de ¿qué órgano? A ver, lo vimos del intestino primitivo, muy bien, de la parte anterior del intestino primitivo. Esa parte anterior del intestino primitivo tiene las bolsas faríngeas revestidas en consecuencia por endodermo, ¿sí? ¿Cuántos pares de arcos faríngeos hay en el ser humano? A ver, díganme más bien de qué número a qué número se enumeran. Del 1 al 6, pero sin el 5, que está ausente en el ser humano. Muy bien. Bueno, ¿qué más podemos visualizar en estas imágenes? Una prominencia hepatocardíaca muy notoria, muy protuberante, ¿sí? Es la prominencia hepatocardíaca. Aquí pueden ver la región del cordón umbilical. Aquí tenemos la región de la cola, y pueden también apreciar las extremidades superiores e inferiores, que inicialmente parecen como
paletas que después se van a ir moldeando para formar en su parte más distal estructuras a manera de raqueta de ping pong que se van a corresponder a las manos y van a corresponder a los pies, y estructuras tubulares que van a dar origen en las extremidades superiores a la región del antebrazo y del brazo, y en las extremidades inferiores a la región de las piernas y la región del fémur. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los llamados anexos extraembrionarios? Esto significa que son estructuras que tienen que aparecer asociadas con el embrión, ¿cierto? Pero no forman parte realmente de él. En primer lugar tenemos el cordón umbilical. ¿Qué capa de tejido recubre el cordón umbilical? El amnios, muy bien. Segundo anexo extraembrionario, la hernia umbilical fisiológica. ¿En qué consiste esta hernia? A ver, ¿quién me explica? ¿Sí? Se protruyen o se extienden las asas intestinales en formación dentro del cordón umbilical o dentro del anillo umbilical, como ustedes quieran llamar, porque el anillo umbilical es sencillamente el punto de inserción del cordón umbilical en la pared abdominal anterior. Entonces ya sabemos que esas asas intestinales sencillamente no encuentran espacio para desarrollarse en el interior del embrión, motivo por el cual tienen que extenderse hacia el celoma umbilical, o sea, hacia la cavidad que hay en el interior del cordón umbilical. Y allí adicionalmente esas asas van a sufrir un proceso de torsión que es necesario que ocurra para dar lugar a la conformación definitiva de ese aparato gastrointestinal. Pero lo importante que ustedes tienen que saber es que esa hernia umbilical fisiológica es porque es normal. Si fuera algo anormal ya sería un onfalocele, ¿cierto? Y obviamente ya sería algo patológico. Entonces, ¿en qué momento aparece esa hernia? En la semana 6 del desarrollo. Hacia la semana 10, esa hernia ya tiene que haber desaparecido. O sea, ya las asas intestinales tienen que haber retornado al interior de la cavidad abdominopélvica del embrión. Excepcionalmente ese retorno se puede demorar hasta la semana 12, pero lo usual es que ocurra esa herniación entre la semana 6 y la semana 10. Bueno, ¿qué otra cosa importante tenemos aquí? Tenemos una cavidad amniótica y tenemos una cavidad coriónica, ¿cierto? Ya sabemos que a medida que va creciendo el feto, también lo hace en la misma proporción la cavidad amniótica. Por lo tanto, la cavidad coriónica tiende a desaparecer. Porque ¿qué tal pues que entonces a medida que va creciendo la cavidad amniótica también crezca la cavidad coriónica? Pues la madre se revienta sencillamente. Eso significa que el revestimiento de la cavidad amniótica, o sea, el amnios, se tiene que fusionar con el revestimiento de la cavidad coriónica, o sea, con ese mesodermo extraembrionario que forma el corión, de tal manera que se nos va a formar un saco constituido por dos membranas fusionadas, que son respectivamente el amnios y el corión. Por tal motivo, el feto está envuelto en un saco que se llama amnio coriónico, y ese saco está lleno de líquido amniótico, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va a insertar el corión? Porque ya dijimos que hay un saco amniocoriónico, ¿cierto? Ya desapareció la cavidad coriónica. ¿Ese corión dónde se inserta? ¿Será que está por ahí, pues, al vaivén de las olas? Se une a... No, este es el saco amniocoriónico. La parte de corión que está formando ese saco amniocoriónico, ¿dónde se tiene que unir? A ver, pongámosle lógica. ¿A la pared de qué? Del útero. ¿Y cómo se llama ese revestimiento interno de la pared del útero?
Endometrio, muy bien. Endometrio. Entonces ustedes van a tener que el corion siempre va a estar adherido al endometrio. Pero es que en términos de ginecología y obstetricia no se habla ya en esta etapa de la gestación de endometrio, sino de... ¿Cómo se llama el endometrio que está alojando, o el endometrio de un útero que está gestando, más bien, digámoslo así? No. La decidua. La decidua es un endometrio modificado, ¿sí? Es un endometrio modificado como resultado de que hay una gestación. Entonces ustedes van a encontrar que se va a formar una unidad entre lo que es la decidua o endometrio y el corion. ¿En qué parte va a ser más evidente esta unión entre decidua y corion? En la región de la placenta. La región de la placenta está formada obviamente por decidua y está formada por corion, pero la región de la placenta que participa, la región de la decidua, que participa en la formación de la placenta se va a llamar decidua basal. La decidua basal es la parte de la decidua, o sea, del endometrio materno, que está ayudando a formar la placenta. Y la parte del corion, o sea, la parte fetal, que va a ayudar a formar la placenta, es solamente el corion que tiene las vellosidades coriales que ustedes ya estudiaron. Por lo tanto, a ese corion, ¿cómo se le llama? Corion frondoso, porque tiene todos esos arbolitos que son las vellosidades. El resto del corion que forma ese saco miocoriónico no va a tener vellosidades. Entonces, ¿cómo se llama ese resto de corion? Corion que, si no tiene vellosidades, el uno se llamaba frondoso, que es el que forma la placenta, el otro, el calvo, corion calvo o corion leve, porque no tiene vellosidades. Bueno.